El Nuevo Sol Televisión. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias por tomar tu tiempo, ajustar un poquito para venir acá de tu ocupada agenda. Gracias, hombre, con gusto. Y bueno, primeramente te quiero pedir que me digas tu nombre y que me lo deletres, por favor. Mira, mi nombre es Oscar Enrique Martínez, que te lo deletré Tu nombre. Sí. Oscarnrique Perfecto. Quiero comenzar esta entrevista preguntándote qué tipo de periodismo practicas y por qué lo haces. Mira, a mí no me gusta ya el término periodismo investigativo, entiendo lo que significa y sé por qué lo acuñaron, pero no me gusta por también una explicación clásica que no me la inventé yo, que ya la han dado 1000 maestros, que es el periodismo, el hacer creer que hay un área del periodismo que no es investigativa, es perder cualquier propósito del oficio. O sea, es decir, que nosotros somos reproductores de ciertas realidades y que de ninguna manera investigamos, aunque sea mínimamente, lo cual nos convertiría en hombres y mujeres que lo que hacemos es cargar grabadoras y cámaras de televisión. Y como no pesan mucho, pues no le encuentro ningún mérito a ese tipo de periodismo. Entonces yo creo que todo el periodismo es investigativo de alguna manera. Ahora, tiene que haber grados de definición. En el periodismo diario, vos probablemente tengas menos cintura para investigar que en el periodismo al que yo creo que me dedico, que es el periodismo de largo aliento, o de permanencia, o de profundidad, como le querrás llamar. Yo creo que es un periodismo que se caracteriza por dos cosas. La primera es porque intenta permanecer un poco en el tiempo a través de los fenómenos. Es decir, intenta darles un espacio de tiempo a los personajes para que desarrollen su actividad. Darle un poco de tiempo al fenómeno para que se muestre en sus diferentes etapas. Y de permanencia también implica otra cosa. Llegás al sitio para permanecer, entras de alguna manera en el terreno. Es decir, es un periodismo que pretende alejarse de los despachos blancos, de los salones aire acondicionados. Todo periodismo necesita una buena y sólida bibliografía detrás, una buena y sólida investigación documental, una buena búsqueda en archivos oficiales, pero también necesita que se te enloden un poco las botas de los zapatos, ¿no? A eso iba ahorita con ese término, esa frase, enlodarse las botas. ¿A qué te referís específicamente con ese término, esa frase? Enlodarse las botas. Mira, te lo voy a poner muy claramente en dos temas, que son dos temas con los que yo he tenido mucha cercanía: crimen organizado y migración. A mí me sorprendía, es algo que diré hoy, me sorprendía cómo muchos medios mexicanos internacionales acudían a las conferencias del Instituto Nacional de Migración Mexicano para hablar sobre migrantes centroamericanos que cruzan México. Yo veía ahí, incluso cuando se iba a anunciar una captura de migrantes, veía ahí 80 medios en las conferencias, en el Salón Pacífico del Instituto Nacional de Migración. Yo nunca vi pasar ni un migrante por ahí, por ese salón, ni creo que se hubiera querido ir a meter. Cuando yo llegaba a los albergues del camino o cuando viajaba en tren, no encontraba ningún periodista. No sé cómo hemos deformado tanto la teoría periodística para que creamos que se puede hacer reporterismo sobre un verbo que es migrar, desplazarse, moverse a través del terreno desde oficinas institucionales de un gobierno. Es decir, yo creo que hay que bajar, creo que hay que ir al terreno, creo que hay que acompañar a la gente como Kapuczynski decía. Si querés escribir en profundidad sobre la gente, perfilarla, tenés que compartir un tramo de sus vidas, aunque sea un pequeño tramo, pero un tramo significativo de sus vidas. Es decir, que tenga un significado, como el viaje de los migrantes tiene un gran significado marcando sus vidas. Y el otro tema es el de pandillas. Todos los medios hablan sobre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, o grupos del crimen organizado como los Zetas. Y te apuesto que si pasaras una encuesta entre los reporteros que han utilizado a estos grupos en sus titulares y les preguntaras cuántos han estado en sus zonas de control, siquiera una vez, o cuántos han entrevistado a un miembro de la Mara Salvatrucha, el gran porcentaje sería, no lo habría hecho. ¿Cómo llegas a esa conexión con esos sujetos?
¿cómo estás hablando de la trayectoria del tren? Ujú. ¿Cómo llegas a conectar con tus sujetos, con la gente de la que estás escribiendo? ¿Cómo llegas a esa conexión con ellos? Mira, en primer lugar, nosotros teníamos algo que para el buen periodismo es fundamental, que es tiempo. Y el tiempo es dinero. Es decir, el tiempo es un medio dispuesto a pagarte un viaje que no dura 4 días, sino que puede durar un mes o mes y medio, es más caro. Nosotros teníamos tiempo, creamos el proyecto con El Faro, entonces llegábamos a los albergues, identificábamos un grupo que nos pareciera de mayor confianza y permanecíamos con la gente. Es decir, gran parte del reporteo de los migrantes que no importan, se hizo jugando fútbol en los albergues, jugando cartas, chiveando con naipes o con dados. Que era una manera de conocer a la gente. La gente no solo se le conoce entrevistándole, se le conoce estando con ella en momentos cotidianos. Evidentemente yo estaba identificado como periodista, no pretendía engañar a nadie y que creyeran que yo era un migrante. Y entonces identificábamos grupos con los que íbamos a hacer el viaje en tren. Pero hay otra cosa que el periodismo de permanencia te permite para hacer un buen periodismo y que a mí es una lección que yo la tengo muy clara en el periodismo que ejerzo. Nadie respeta a alguien que no lo conoce. Es decir, nadie respeta a alguien que no sepa los códigos de aquello sobre lo que te va a entrevistar o sobre lo que va a preguntarte, donde va a internarse. Nosotros nos tomamos mucho tiempo, muchos viajes de entrenamiento para aprender cómo subir al tren, para aprender cuál era la geografía de la migración. Yo creo que llegó un momento, esto lo digo sin egolatría, estoy tratando de explicar mi punto periodístico. Yo creo que llegó un momento en el que conocíamos la ruta tan bien como los coyotes. Y eso quebraba la realidad porque había conversaciones sinceras. Y solo en las conversaciones sinceras vos obtenés buena información. Y una conversación sincera no la vas a tener con alguien que no conozca. Que si alguien llega y te dice, hola Pedro, y se equivoca con tu nombre, porque no te llamas así, no le vas a seguir la conversación. Vas a saludarle quizás cordialmente, pero es alguien que no te conoce, alguien que no puede aportarte nadie, es alguien a quien no le vas a contar tus intimidades. La permanencia da conocimiento. Y el conocimiento es fundamental para explorar un lugar y para hacer ese trabajo de minería periodística, de sacarle la información que vos querés. Hablando de lo del tren, ¿cómo es esa trayectoria? ¿Me puedes expandir sobre ese tema? ¿Cómo es ese viaje? Vos que lo has vivido, ¿cómo comienza? ¿Cómo termina? Los obstáculos, los riesgos. Mira, el tren es un animal diferente, es decir, para empezar, el tren es un animal colosal, yo así lo defino. Esto de que le hayan puesto la bestia, de que lo hayan convertido en un sujeto vivo, a mí me parece que era una metáfora muy válida de los migrantes. El tren pareciera tener vida, yo lo describo, hay momentos en los que te subís al tren en marcha y el tren va a 15 kilómetros por hora o 10 kilómetros y dirías, eso no es nada de velocidad. Pero no es la velocidad de un carro, es una experiencia distinta, es un animal que se contonea, se retuerce, se mueve en las 4 direcciones, choca en los dientes intermedios del tren, es un animal imponente, chilla y su chillido es muy particular, muy identificativo. Es un animal que te atemoriza de otra manera. De hecho, en mi primera experiencia del tren, lo cuento en el libro, el tren me arrastró, me estaba por tragar. Y luego el tren es un animal que por sus características, por ir en rieles, por la infraestructura que necesita, no recorre el México central. No es un animal que se mueva cerca de las capitales de los estados. No es un animal que se mueva cruzando los principales municipios. Es un animal que se mueve en la periferia de México, en el backyard mexicano, en el patio trasero. Los que caen en tu libro, en La Bestia. Es un animal que se mueve por pequeñas aldeas, municipios, ejidos, rancherías. Entonces, es la columna vertebral del México en el que el Estado ha renunciado a ser Estado y ha permitido que otros grupos, en este caso grupos criminales, principalmente los Zetas, se encarguen de suplir ese papel que el Estado decide no cumplir. Entonces, como se interna por lugares tan inhóspitos, a veces, por ejemplo, en el tramo entre Tenosique y Coatzacoalcos, solo atraviesa rancherías, podés pasar 4 días en tren sin ver ningún municipio importante.
es la geografía perfecta para victimizar a estos grupos de gente que va ahí. Es perfecto, es el México más desconocido. Y el México que está fuera de la iconografía del migrante. Vos que sos salvadoreño sabrás. Si a cualquier migrante salvadoreño le preguntás dónde queda, qué es la Border Patrol, seguro te lo sepan decir. Si a cualquier migrante mexicano le preguntás qué es la Border Patrol, seguro te lo sepa decir. Si a cualquier migrante centroamericano o mexicano le preguntás dónde está Tijuana, si hay un desierto entre qué estados están, muy posiblemente te señale Arizona, y no solo conozca Tijuana, sino conozca algunos puntos de Tijuana, como Cañón Zapata, como San Isidro. Preguntarle a un migrante centroamericano por Macuspana, El Barí, El Ayla, El 20, El Sázabe, Caborca, Pitiquito, Coatzacoalcos, Apizaco, Medias Aguas, Ixtepec. Son lugares que están tan ocultos que no forman parte de la iconografía que hemos construido sobre la migración, y son lugares por los que todos los días atraviesan miles y miles de centroamericanos y son secuestrados y son violadas. ¿Cuándo habías oído de Huixtla, por ejemplo? Municipio mínimo, pero el 80% de las centroamericanas que cruzan Estados Unidos, según un estudio de la Cámara de Diputados de México, son violadas en ese lugar. Un pedacito de tierra. Sí, increíble esa situación. Como subrayas vos en tu libro, son situaciones que se están pasando a diario, y en realidad poca gente tiene idea de lo que en realidad está sucediendo. Y de la bestia, te llegas a dar cuenta de la realidad, de esa trayectoria y de los obstáculos, de todo eso que pasa y que es inhumano, pero que es la realidad, lastimosamente es la realidad y es lo que está pasando. Los riesgos. Háblame de los riesgos como periodista, haciendo esa trayectoria, haciendo ese viaje. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que te ha pasado a vos que digas, mira, qué peligroso? Nosotros hicimos medio un pacto en el equipo. El libro surgió de un proyecto que se llamó En el Camino, El Faro. De ese proyecto no solo surgió mi libro, que lo escribí yo, sino que hay un genial libro de fotografías que hicieron mis colegas fotógrafos de la organización Ruido Foto de Barcelona, que se llama En el Camino. Y hay un documental fenomenal que lo hizo Marcela Zamora y Keren Chayo, una salvadoreña nicaragüense y un israelí, que se llama María en Tierra de Nadie. El equipo hicimos un pacto de hablar muy poco sobre las cosas que nos habían pasado. No es que tengamos un pacto cerrado de no contarlas. Tuvimos un intento de secuestro en Nuevo Laredo, tuvimos que tirarnos del tren en otro lugar porque los Zetas se habían metido. Al final, gran parte de las amenazas que recibimos tuvieron que ver con el hecho de que nos fuéramos de México a finales de 2009. Pero nada de eso nos convierte en la gente a la que retratamos. Nosotros teníamos facilidad de salir de esas zonas, hacíamos periodismo de incursión y permanencia y salíamos. En el DF vivíamos bien, tomábamos tequila, escuchábamos poesía. Es decir, con todo y todo lo que nos puede haber pasado nos fue bien. Con esto, ¿qué te quiero decir? Un periodista que va a ir a cubrir a zonas de riesgo tiene que saber que en esas zonas de riesgo un buen porcentaje de las cosas que le ocurren a sus víctimas le pueden ocurrir a él o a ella. Y eso lo tiene que asumir, y eso no lo convierte en víctima. Eso lo convierte en un periodista. Un periodista tiene que asumir eso. Otra cosa es que un medio irresponsablemente envía a un periodista a un lugar sobre el que ese periodista no sabe nada. Le dice, anda a San Fernando luego de la masacre de agosto de 2010 de 72 migrantes, y entra ahí alguien que no conozca los códigos de un lugar de crimen organizado. Probablemente tu periódico no te ha matado, pero te ha puesto una pistola en la cabeza, cargada. O probablemente no te ha tirado al abismo, pero te ha puesto al borde de él. Pero un periodista consciente como yo, que tenía los recursos, el mensaje para mí es, si tenés los recursos, se puede romper el cerco del crimen organizado. Nosotros nos metimos no a lugares controlados por los Zetas, a la capital de los Zetas en Tabasco. Entonces, que las autoridades digan que no pueden, que los grandes medios de comunicación, como en este caso el Universal, el Reforma, La Jornada, los grandes medios mexicanos, Univisión,
Televisa, digan que no pueden hacer ese periodismo, es mentira. Sí se puede. O sea, romper, hacer contrainteligencia, infiltrarse en las zonas de zetas, sin ser detectado y salir vivo de ellas, es posible. Lo que no quieren algunos medios es invertir en ello, porque es caro. Y el periodismo de pizzería es más barato, aquel que en media hora prepara y entrega. Es mucho más barato eso que tener a alguien un mes y medio en esa zona intentando una y otra vez hacer un plan estratégico para llegar a fuentes seguras. Entonces, se corren riesgos en el camino, y un periodista que quiera cubrir temas sociales como pandillas en Los Ángeles, violencia en barrios, que quiera meterse a temas de delincuencia, a temas de crimen organizado, de los que se habla muy poco en Estados Unidos. Aquí también hay crimen organizado. Tiene que saber que algo le puede pasar. Yo esto no lo quiero traslapar a los demás, porque cada quien tiene que asumir su muerte como lo quiera asumir. Pero para mí la muerte es una probabilidad, una consecuencia laboral, en todo caso. Es una probabilidad laboral. Y si me llega a pasar, a menos de que, digo, hay formas descaradas, si me llegan a matar a mi casa un día, eso será un ataque en el que el Estado al menos no supo cómo proteger a un ciudadano, no a un periodista. No. Pero si a mí me llegan a matar en una de mis zonas de cobertura, es porque mi plan fracasó. Y si mi plan fracasa, yo considero que yo hice algo mal profesionalmente. Sí, es increíble. Evidentemente, sin retirarle la culpa al Estado de que haya permitido, pero esa no es una culpa contra los periodistas, es contra la ciudadanía. Permitirle que se haya podido generar un municipio donde para entrar tengas que hacer un plan. Eso es culpa de un Estado, pero no es una culpa que solo los periodistas podamos achacarle, es una culpa que deberían de achacarle sobre todo los pobres ciudadanos que tienen que vivir en ese lugar. Claro. ¿Qué te impulsó a vos a hacer esto? Yo creo que es la historia familiar de cada uno y el lugar donde uno nació. Mi hermano Carlos trabaja en Sala Negra conmigo. Juan es antropólogo y es la persona que más sabe sobre la Mara Salvatrucha sin ser miembro de ella. Acaba de escribir un libro que se llama Ver, Oír y Callar. Mis padres estuvieron muy vinculados a la guerrilla, es decir, que estuvieron muy metidos en el conflicto armado y en el levantamiento. Mi padre es sociólogo, mi madre es trabajadora social y tiene una ONG que trabaja con hijos de gente en zona de pandillas, hijos de vendedores informales en El Salvador y en las zonas más violentas del que suele o ya ha sido el país más violento del mundo, como es el nuestro. En 2009 fuimos el más violento del mundo y muy probablemente lo vayamos a hacer el próximo año, porque ahorita estamos a 2 números de superar a Honduras en homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, no sé, en la mesa de mi casa siempre se discutían los problemas. Yo sabía quién era Monseñor Romero desde que tenía 2 años. Entonces, yo creo que hay una conformación natural en tu forma de... Entonces, yo fui tirando hacia ahí porque no hubiera sido rarísimo que yo saliera banquero o una cosa así. Entonces viene algo de familia, pues. Sí, yo creo que el entorno cultural en el que te creas es lo que te dispone a hacer algo. Sí, estoy de acuerdo con vos. Bueno, mi papá es abogado y no sé si en realidad él quiso alguna vez que yo ejerciera la misma profesión que él, pero sí, esa profesión requiere de investigación en cierta forma, de mucha investigación, entonces por eso fue que yo dije, no, periodismo que es lo mío, sí. y son cosas que pasan, que sí son. Hablando un poco del crimen organizado en Centroamérica. Mira, varía. El crimen organizado, acordémonos, ¿qué define crimen organizado? Al menos formalmente la Convención de Palermo, que establece cuáles son los delitos que el crimen organizado comete para llamarse crimen organizado. Al margen de la Convención de Palermo, para mí el crimen organizado que a mí me interesa tiene que cumplir con 2 funciones: ejercer violencia y corromper a las autoridades, corromper a la cosa pública. Entonces me interesa el crimen organizado, porque jóvenes violentos hay en todas partes del mundo y también son interesantes, pero mi área de cobertura como crimen organizado me interesa la corrupción y la violencia contra población indefensa.
Dicho esto, por ejemplo, las pandillas son crimen organizado, pero no todas. Ciertas clicas de la MS son crimen organizado, otras son 5 muchachos con una pistola 38 que se organizan para dispararla eventualmente. Pero hay otras estructuras que ya trascendieron, tienen contacto con alcaldías, se encargan de la recolección de basura en su municipio, etc. En Guatemala el crimen organizado está mucho más ligado a las altas esferas políticas, pero crimen vinculado a narcotráfico, tráfico de armas, extorsión. En Honduras el crimen organizado trascendió incluso más. El crimen organizado es el Estado. Yo lo digo sin ninguna vergüenza, el grupo criminal más poderoso de Honduras es su Policía Nacional Civil. Su Policía Nacional. Ese es el grupo criminal más fuerte de toda Honduras. Y es contra el que más te costaría enfrentarte. Está demostrado, tanto que en la depuración salieron una cantidad de elementos de jefatura presos por haber asesinado, entre otros, al hijo de la rectora de la Universidad Nacional. Entonces es distinto. A mí lo que me llama la atención y lo que me parece frustrante, y sobre eso gran parte viene el próximo libro que publicaré con versos sobre violencia en inglés, es la manera en la que Estados Unidos nos impuso su agenda. Es decir, desde que Nixon existe, nosotros creemos que lo único que importa del crimen organizado es que trafiquen drogas. Yo prefiero que pase un camión de cocaína por mi país que pase una víctima de trata para explotación sexual comercial. La droga es algo que no puedes detener, que tenés que combatirlo de otra forma, que tenés que despenalizar. No podés vos haber creado un sistema de consumo en el mundo y luego pretender que una de los elementos que la gente más quiere consumir, vos lo vas a lograr prohibir. Tendrías que cambiar el esquema, tendrías que cambiar el sistema económico, clases de oferta y demanda. No digo que la liberalicen, la droga, los grandes flujos de dinero tienen un gran poder de corrupción en autoridades públicas, pero entonces lo que tenés que combatir es la corrupción. Pero me parece que a veces se enfocan en la droga en sí, es decir, ¿cuál es el éxito de una autoridad? ¿Cuántos kilos de cocaína decomisó? ¿O cuántas pacas de marihuana decomisó? Van a producir más, viejos, y eso no se va a acabar. ¿Cuántos sicarios detuvieron, que son muchachos tontos que aprendieron a disparar? Para mí lo más importante es un Estado que me garantizara que ese crimen no puede llegar a las esferas públicas, no puede comprar un alcalde, pero dan pasos en tirar balas, son muy efectivos los estados mexicanos y centroamericanos, y en prevenir cosas más importantes como en poner leyes de control de los dineros públicos, de los dineros que se donan a los partidos políticos para sus campañas, de los dineros que se donan a cada uno de los candidatos a diputados para sus campañas, son muy malos. Entonces queda claro que lo que ellos persiguen es lo que a Estados Unidos le interesa que le mostres. Es decir, cuánto decomisé de droga, si encontré o no a este capo que Estados Unidos me había pedido en extradición. Centroamérica no tiene una agenda de lucha contra el narcotráfico, porque en su agenda no debería de luchar contra el polvo o contra las ramas, debería de luchar contra otras cosas más profundas como la corrupción, como la acumulación de grandes riquezas y crear leyes de extinción de dominio. Casi que la política de combate a las drogas en Centroamérica es diseñada por Estados Unidos. Y no quiero parecer un tipo que está diciendo eslogans. Claro, claro. Llevo 3 años estudiando eso, es un hecho, hay publicado materiales como las lecciones que nos dejó la masacre de Salcajá, donde el ministro de Gobernación de Guatemala, Bonilla, que es un hombre de derecha, conservador, que es un exmilitar, te dice que él, si de él dependiera elaborar la política pública de Guatemala, no hubiera extraditado a los capos que Estados Unidos le pidió, porque le destruyen la parte inteligente de los grupos criminales y le dejan a la parte violenta operando. Entonces, es un hecho. La manera en la que Estados Unidos le impone una agenda a Centroamérica quizás es beneficioso para Estados Unidos y quizás le llegarán menos kilos de droga, pero no para Centroamérica. A nosotros nos hace más violentos. Cuando andas en la región, haciendo tus investigaciones, tus trabajos, ¿cómo tomas nota? ¿Cómo vas recopilando información? ¿Cómo trabajas Mira, yo grabo todo lo que se pueda, o sea, grabo todo si
pues la entrevista puede ser completamente grabada. Si incluso en una conversación de una mesa donde almorzamos, los sujetos me permiten tener la grabadora encendida para registrar su cotidianidad, lo hago. Y escucho eso después para volver a trasladarme. Tengo muy mala memoria de largo plazo. Tomo fotografías de lugares que creo que, o incluso los dibujos, si no puedo sacar el celular en ese sitio, para acordarme de cosas. Porque yo creo que un periodista, cuando escribo, por ejemplo, suelo tener fotos de lugares para tratar de trasladarme lo más posible. Y la libreta es mi cuaderno de viajes por excelencia. Es decir, la libreta yo no solo escribo los tips que en el momento, en una entrevista, me parezcan más importantes o las cosas que veo en el momento, sino que llevo una especie de diario que lo escribo de noche. Es decir, cada noche, cuando ha terminado la jornada o cada mañana si la jornada es nocturna, hago un post en mi libreta, digamos, y escribo sensaciones, olores, descripciones de personajes, metáforas que se me ocurrieron cuando vi algo, cosas que me pasaron en la cabeza, porque escribir es un acto que no se dirime ante la computadora. Escribir es un acto que te lo ganaste a través del tiempo. Si vos tenés buenas escenas porque las recolectaste, vas a tener buena escritura. Si tenés malas escenas y tratás de impostarla, te va a resultar malo. Uno empieza a escribir cuando reportea. Y eso es algo que muchos escritores de periodismo no entienden. Creen que si saben escribir bonito y empiezan con que llovía cuando mataron a Juan Pérez, pero que llueva no tenía ninguna trascendencia, creen que es algo que pueden dirimir solos ante la computadora. La escritura periodística tiene una buena cuota de importancia de la soledad del escritor ante la computadora, pero un 70% se escribió en el reporteo. Y por eso la libreta para mí es tan importante, porque las metáforas surgen sobre el terreno. Cuando vos ves algo y te parece, generás una gran metáfora porque ves algo que ocurrió y que lo podés describir de una mejor manera con ese atajo como recurso lingüístico, es algo que te va a ocurrir en el terreno, no ante la computadora en solitario. Si tú decidiste, en lugar de entrevistar a un jefe policial en su aburrido despacho, pedirle que fueran al campo a recorrer ciertas zonas, mientras hablaban, creaste una escena. Y en esa escena vas a ir viendo pequeñas palabras, cosas, escenas que vas a utilizar. Empezás a escribir antes de sentarte en la compu. Entonces la libreta para mí es fundamental. Trato de llenarla lo más que puedo. Tips, entonces, libreta. Y yo digo, libreta engordada lo más posible. La libreta no solo como un recurso para anotar lo más importante, y además libretas comprensibles. Es muy clásico el fenómeno del reportero que luego no entiende su propia libreta, que escribió una serie de cosas y dibujos y no sabe después qué es. Libreta con sentido, es decir, es aburrido al final de la noche llegar y escribir una especie de diario de 3 páginas diciendo hoy vi esto, este tipo me dio esta impresión. Eso al final te va a servir mucho. Incluso yo en algunos artículos he ocupado párrafos como aquel día cuando terminamos el operativo, cuando la policía terminó su operativo en Alta Verapaz, en Cobán, yo escribí esto en mi libreta. Y algo que era muy fresco, que era una sensación del momento que me parece muy válida e importante que el lector la sepa. Incluso es escritura pura para efectos de... la libreta es un documento. Si el periodista es una especie de notario de algunas cosas, una especie de notario, no un notario completamente. Si va y notifica y luego digiere cosas, la libreta es tu acta notarial. La libreta es un documento. Si vos la fechás, la manejás bien, le pones fecha, hora, lugar y escribís, es un documento, es una prueba de que estuviste ahí. Es una prueba de que algo pasó. Porque ser periodista es como de alguna manera ser piloto de avión. La gente, te ganás tu credibilidad. Yo nunca me subo a un avión y le he pedido la licencia de piloto a ningún piloto. Claro. Confío en que sabe manejar. Los lectores así se suben a algunas notas. Confían, gracias al prestigio de tu medio, de tu nombre, en que vos decís la verdad. Entonces tu libreta se convierte en un documento real, un documento probatorio. Hablando de tus medios, háblame un poquito de lo que estás haciendo ahorita, lo de la Sala Negra, y si me puedes expandir acerca del Faro. Si puedes hablar un poco más sobre eso. Mira, el Faro es un periódico que tiene 16 años ahora mismo. Lo fundó Carlos Dada, José Luis Sanz y Jorge Simán.
Es un periódico que surgió del hartazgo de muchos periodistas que desde ya hace 16 años intuían que en los medios tradicionales de prensa no había un espacio para decir todo lo que podíamos decir, todo lo que podíamos investigar. Había una prohibición en algún momento de la derecha política, muy asociada a los medios. Esa ha ido disminuyendo a medida que la izquierda ha ido ganando capital económico. Pero sobre todo de los grupos empresariales, con los que en ciertos intereses en El Salvador no puedes meterte ni en Honduras ni en Guatemala. Es decir, los medios viven de la pauta que los grandes grupos empresariales les ponen de publicidad y se las quitarían el día que violen uno de los pactos que tienen de no violar. Entonces intuíamos que había un techo muy bajo para hacer periodismo. Y entonces tenías dos opciones: romper el techo o hacer enano, vivir como un enano. Y El Faro fue una decisión de romper el techo de mucha gente. El Faro fue la decisión de pensar que había un techo muy bajo y que lo queríamos romper porque había un montón de cosas que contar. Y El Faro se fue profesionalizando, empezó como un grupo de gente que se reunía en las noches a escribir una especie de blog, cuando no se le llamaba blog, de opinión, desordenado. Y así fue surgiendo hasta que El Faro empezó a develar algunas, o sea, el tiempo libre de los reporteros. Solo invirtiendo su tiempo libre empezaron a revelar un montón de cosas. Y entonces los periódicos se fijaron en El Faro y hicieron intentar valer las cláusulas de exclusividad a sus periodistas. Y dijeron, bueno, miren, aquí hay una cláusula de exclusividad, quien quiera seguir en El Faro, váyase. El Faro no tenía para pagar salario, o se queda aquí. Al día siguiente hubo como 8 renuncias de los periódicos. Y mucha gente tuvo que hacer cosas vergonzosas, como a los 30 y pico años regresar a la casa de tus padres, luego de haber vivido fuera 10 años, porque no tenía salario. A esa base de esfuerzo se creó El Faro. Hasta que a través de financiamientos internacionales como Open Society Foundations, como Ford, y de publicidad, El Faro empezó a ganar prestigio y pudo empezar a constituirse. Y eso es lo que El Faro ha hecho en los últimos 8 años, como un medio serio, formal, de referencia, que ha descubierto el cártel de Texas, la tregua entre pandillas, la vinculación del diputado que se suicidó con Roberto Silva Pereira, que ha descubierto la trama de la participación de Antonio Saca en los 10 millones de dólares que se le acusa de haber lavado al presidente Francisco Flores, que ha descubierto que tienen la mira por corrupción a los 3 últimos expresidentes de El Salvador, Flores, Saca y Funes. Es decir, un periódico que ha demostrado, aunque esto parece raro, aunque no debería de serlo, que no está afiliado a ningún partido político. No nos interesa en manos de quién esté el poder, porque los periodistas no somos partidos políticos. Nos interesa cómo se ejerce el poder. Y si lo ejerce mal alguien que tenga una camisa roja o tricolor, nos da igual. No nuestro interés ese. A eso quería llegar, Oscar. ¿Crees que el pueblo salvadoreño piensa que El Faro está vinculado a algún lado político? Fíjate que por conveniencia, yo creo que ya a estas alturas no, porque por ejemplo recibimos muchas, hasta insultos de parte de gente radical de la izquierda y de parte de gente radical de la derecha. O sea, el mismo día nos pueden llamar comunistas o oligarcas. O sea, es bien raro. No, en un momento sí, la gente nos vinculaba con la izquierda, porque toda cosa progresista, o sea, toda cosa de denuncia, y porque en Arena escudriñamos y encontramos tanta porquería en la derecha tradicional, porque somos de los primeros que hablábamos sobre la derogatoria de la ley de amnistía en nuestros editoriales, porque éramos de los primeros que empezaron a hacer cosas de memoria histórica como reconstruir la masacre del Mozote, como reconstruir la masacre del Zumpul. Acaba Marcela Zamora de sacar un documental que se llama Masacre en 6 actos. Entonces todo eso era muy revolucionario. Pero cuando el FMLN llegó al poder, a nosotros nos parece que es importante controlar al poder mientras esté en el poder. Controlar al poder político mientras ocupa el poder político. Ahí dejó de gustarle a mucha gente. Y yo creo que es un error del oficio históricamente. Te pongo un ejemplo. Si la gente va por la calle y ve un edificio chueco, no dice que la arquitectura es una mierda. Dice que hay un arquitecto malo en la ciudad. Si la gente abre un periódico y lo lee, dice que el periodismo es una mierda. El oficio no es una mierda. El oficio está hecho para que la vida de la gente sea mejor.
pero la gente sí lo relaciona con los productos. Los periódicos son empresas periodísticas, no son materia de oficio, no son... ¿Qué es lo que yo quiero que digan? Yo creo que hay mucho camino por delante a la hora de educar a la ciudadanía sobre cuáles son las reglas de este oficio que defiende sus intereses. Hablando de esto, ahorita que mencionaste todo lo del cartel de Texas, lo de los últimos 3 presidentes de El Salvador, todo lo que produce el Faro, ¿cómo comienzan ustedes con las investigaciones? ¿Cómo dicen, aquí hay un sujeto que vamos a entrevistar, o cómo comienzan a desarrollar el reportaje o la investigación? Mira, el Faro está constituido en su mesa central de redacción y en Sala Negra, que es el equipo especial de investigación de violencia, por periodistas que ya tenemos algunos años de rodaje en la región. Entonces, que hay un buen número de fuentes. Sergio Arauz, Gabriel Labrador, Efren Lemus tienen un montón de fuentes en política que han cosechado durante años. Carlos Martínez, Daniel Valencia, Marcela Zamora, Malu Noches tiene muchas fuentes en cultura. Roberto Valencia tienen años de cultivar fuentes en su área de violencia y de temas de víctimas. Entonces, cuando haces bien el trabajo, y yo creo que el Faro hace muchas cosas bien, fallamos en otras, mucha gente sí entiende que el Faro es un periódico que solo se rige por reglas periodísticas y que por ellas triunfamos o por ellas nos equivocamos, pero va a ser por ellas. Nunca dejamos de publicar porque una empresa, y te lo pueden decir como 10 empresas de El Salvador, nos intente amedrentar. Vamos a preferir que nos quite la pauta publicitaria a que toque algo que sus manos, las manos de los empresarios nunca deberían de tocar la pauta editorial. Deben estar muy lejos de la pauta editorial. Y un periodista nunca tiene que permitir que un empresario le levante la voz acerca de sus contenidos. En ese momento vos se la tenés que levantar más. Entonces mucha gente llega al Faro, entiende que esas son las reglas del periódico y se acerca y te da información que sabe que los demás medios no publicarían ni con una pistola en la cabeza. Entonces muchas investigaciones empiezan por filtraciones de fuentes que ven al Faro como un sitio donde pueden publicarse estas cosas. Y número 2, el Faro entiende y reivindica todas las semanas que el periodismo es un oficio intelectual. Parece esto redundante, pero no lo es. Hay muchos camarógrafos, fotógrafos, periodistas de radio que no les permiten ejercer una labor intelectual. Son motoristas de sus grabadoras, porque les ponen 7 coberturas diarias. ¿Cómo vas a hacer algo intelectual, una elaboración intelectual, si tenés que ir a 7 lugares a escuchar a 7 personas, o a 5, a 4, sobre temas distintos cada día? Te convertís en una máquina de construir, de saber cómo agarrar algo y construirlo en un formato administrativo de periodismo que se pueda leer en 30 segundos. Eso no es la desnaturalización del oficio. El oficio es una labor intelectual donde la gente piensa, entiende por qué quiere contar algo, entiende por qué puede ser importante, aunque sea una nota diaria. El periodismo diario también es un oficio intelectual. Entonces el Faro reivindica eso. Tenemos una mesa de evaluación todos los lunes, donde toda la redacción en pleno discutimos sobre la edición pasada, errores, principalmente errores, virtudes también, cosas que nos hereda el método y que aprendemos de eso. Es una discusión, casi que una clase de periodismo construida entre todos. Hay una reunión de editores en la mesa a la que yo pertenezco, que es los viernes, donde evaluamos los temas, donde proyectamos qué no estamos contando, de qué deberíamos hablar. Sala Negra tiene su propia reunión cada martes, donde hacemos lo mismo que la mesa de editores, pero solo en lo que a Sala Negra le compete. Y Sala Negra, por ejemplo, tiene un sistema de doble edición. Cada texto tenés que presentárselo a tu editor 2 veces, explicarle por qué vas a hacer ese tema, por qué te tenemos que conceder 2 o 3 meses para hacer eso y recursos para hacerlo. No cuál es la enumeración de hechos que vas a describir, sino esos hechos que nos cuentan acerca de la realidad. Sí. Y después tu texto va a ser editado 2 veces por un miembro de Sala Negra.
y después por el editor general del Faro. Entonces cuidamos de esa manera a los lectores, es decir, generamos unos mecanismos que protejan al lector de nosotros mismos y de nuestros errores. Seguimos con lo del Faro y personalmente trato de mantener siempre un ojito en el Faro porque son muy interesantes las proyecciones y lo que se enfocan y lo que tratan de, el mensaje que tratan de enviarse al pueblo salvadoreño o a los salvadoreños que viven aquí en Estados Unidos. Entonces para mí personalmente es muy interesante la proyección del Faro, lo que hacen, en lo que se enfocan y es un honor tenerte aquí. Un gusto. En realidad, hablaba un poquito del artículo Los niños no se van, se lo llevan. Es un tema que en los últimos meses ha causado los medios de comunicación aquí en Estados Unidos un boom, como dicen, ha causado mucha bulla, como decimos nosotros, y yo sé que vos escribiste un artículo sobre eso, yo lo leí en el Faro, pero quiero que me digas en qué se basa y si me podés expandir un poco sobre el artículo. Mira, yo sobre el tema escribí 3 artículos, este para el Faro correctamente, que es el que más aprecio le tengo, un ensayo para The Nation y otro para The New Republic, aquí en Estados Unidos, que intentan explicar cosas. Ha puesto un muy buen ejemplo para explicarte cuando el periodismo deja de ser una labor intelectual y empieza a ser una mecánica. En primer lugar, la denominación de crisis tiene un sentido muy práctico, que era un sentido administrativo que Obama necesitaba para pedir más recursos para algo que le estaba fallando y que era que no había suficiente espacio para ellos, ni para tratarlos. Pero no era una crisis como Estados Unidos recibió a cerca de más de 100,000 marianitos en la crisis cubana. Muchos de ellos, no la mayoría de ellos, repito, pero muchos de ellos venían de las prisiones que Fidel Castro vació para mandárselo a Estados Unidos. Y en ese momento no se decretó una crisis. Pero bueno, es decir, la crisis es algo decidido por un gobierno. Cuando hay crisis y cuando no. Y la crisis en Centroamérica se vive desde hace mucho antes. El año, en 2011 hubo 13,000 niños no acompañados que llegaron, el siguiente año hubo 16,000 y el siguiente explotó la cosa y vinieron 54 o 60,000. Yo creo que la gente está buscando respuestas a qué ha cambiado, por qué. En eso se basan los 3 artículos. La gente se preguntaba qué ha cambiado y esperaba encontrar una razón, un argumento. Me llamaron muchos periodistas de fuera para preguntarme qué ha cambiado. Y me insistían como que si yo le fuera a decir es que lo que pasa es que ha surgido una nueva pandilla que atormenta a todo el mundo. No, son las mismas desde hace años. Tienen los mismos. Incluso El Salvador era menos violento en 2012 que en 2009 y 2011. A partir de la tregua. Es decir, quien busque, es que nació una especie de animal que va y devora a las personas en sus casas, ¿no? Es que hay una nueva ley en Estados Unidos, ¿no? El decreto presidencial que permite que un niño no acompañado sea entregado a familiares acá, es de data de 2008. Regresamos con Oscar Martínez y nos estaba comentando sobre el tema de los niños se van, los niños no se van, se lo llevan. No, finalmente te decía, la gente buscaba muchas explicaciones de qué había cambiado. Yo creo que el fenómeno, el boom de migración de niños no acompañados o acompañados por un coyote, ocurrió porque nada cambió. Hubo una gran población en Estados Unidos que se dio cuenta de que no iba a ocurrir una reforma migratoria. Hubo una población, creo yo, aún mayor que se dio cuenta de que si esa reforma ocurría, igual ellos no entraban, o sus hijos no entraban. Y hubo en Centroamérica una sensación de que la violencia no iba a amainar, de que la violencia no iba a reducir. De hecho, es lo que ha ocurrido, los índices de violencia se han mantenido. Entonces, cada vez que hay una necesidad tan poderosa como la de una madre o de un padre de reunirse con su hijo, y los estados no ofrezcan una alternativa, el crimen lo va a hacer. Eso es una lógica criminal de años y años. Es la lógica de las organizaciones que trabajan con el tráfico humano. Si yo estoy en Estados Unidos y ahí me dicen que yo a mi hija María no la puedo llevar, no la puedo tener conmigo de una manera legítima y que un coyote me cobra 7,500, se los voy a dar. Y si
me dicen que lo más probable es que en el momento en que agarren a mi hija la van a deportar. Les diría que no me importa, que lo que ahora me importa es tenerla lejos del lugar violento y a la par mía. Entonces, eso fue lo que pasó, que no cambió nada allá, no cambió nada acá y la gente empezó a desesperarse. Y se va a seguir viniendo. No creo que en ese gran número, porque lo que pasa es que los coyotes, que son una industria criminal querida por mucha población salvadoreña, porque los han ayudado a que sus vidas sean mejores a través de los años, trayéndolos a este país. Los coyotes empezaron a aprovechar que había un boom y que había un aumento de 13,000 a 16,000 y empezaron a ofrecer el servicio de llevar niños. Y eso ayudó a aumentar mucho la... Entonces sí, van a poder parar esas cifras enormes de 60,000 centroamericanos no acompañados cada año, pero van a seguir viniendo 16,000, 15, 13. Mientras aquella sea igual de violento y de desigual, y aquí sea igual de cerrado en cuanto a oportunidades como de crear una visa de reunificación familiar, por ejemplo, o una especie de tratado de protección, o considerar que se puede dar asilo a personas por tema de pandillas, sobre todo porque las pandillas en gran parte las crearon aquí, los estadounidenses, no los centroamericanos. Los niños van a seguir viniendo. Y acostúmbrense a eso, los niños van a seguir viniendo. Tocaste ahorita el tema de las pandillas y ese era mi siguiente enfoque. Hablando sobre ese tema que en realidad todos sabemos que está ahí, pero mucha gente no tiene ni idea qué es lo que en realidad es una pandilla y en qué se basan, qué son las pandillas para vos. Mira, la pandilla es complicada de entender porque es la Mara Salvatrucho, el barrio 18, son tanto un niño de 13 años con un revólver 38 o una navaja como un tipo de 42 años con 31 homicidios. Las pandillas es el producto estrella de la marginalidad, la desigualdad en Latinoamérica, ampliada a Estados Unidos. Mucha gente que durante la guerra no tenía opciones de sobrevivir, no estaban en ningún bando combatiendo, migraron, se largaron hacia Estados Unidos. Los Ángeles se llenó de salvadoreños en esa época. Mis tíos se vinieron indocumentados en esa época. Esa población aquí que fue escupida de sus países por la bestialidad de guerras que, por cierto, Estados Unidos apoyó, y eso no es un secreto ni es una postura política, es una realidad. Estados Unidos apoyó con entrenamiento en la Escuela de las Américas, con financiamiento a los ejércitos, incluso cuando no pudo apoyar ciertos movimientos clandestinos como los Contras en Nicaragua, apoyó con argucias de la CIA, como el Irán Gate, que se descubrió, se juzgó en Estados Unidos y resultó que era cierto, que a través de ese extraño plan le proveían armas a la Contra para atacar Nicaragua. Entonces, una guerra en la que Estados Unidos tuvo un papel determinante, expulsó a mucha gente de aquella región. Esa gente se encontró marginada en un país como este y se encontró que tenían que vivir en barrios donde ya existían pandillas, porque en el sur de California ha habido una tradición de pandillas de décadas, desde las pandillas italianas de los años 40 hasta las pandillas chicanas, llegando a las pandillas mexicanas, la Mexican Mafia, que es la gran sombría de los sureños. Y los centroamericanos, al verse desplazados, pues lo que hicieron es lo que cualquier joven hubiera hecho: agruparse para defenderse. Agruparse, ser un grupo de jóvenes salvadoreños que, en lugar de ser los más idiotas del barrio, a los que nos golpean todos los días, nos unimos para protegernos un poco. Eso, en un sistema como el del sur de California, profesional en pandillas, hizo que este grupo de amigos se fuera profesionalizando y haciendo criminal aquí, en el sur de California, no en Centroamérica. Aquí aprendieron cómo ser pandilla. Aquí se creó la Mara Salvatrucha y aquí se creó el barrio 18. Y luego Estados Unidos nos lo exportó. A finales de los 80 y principios de los 90, algún estúpido asesor del gobierno estadounidense pensó que era una buena idea enviar a cerca de 4,000 centroamericanos, pandilleros, expertos en organización pandilleril, a dos países que estaban en guerra, El Salvador y Guatemala, y a un país que vivía una convulsión social de pobreza y desigualdad horrible, como Honduras. Esos cerca de 4,000 deportados de finales de los 80, hoy solo en El Salvador se han convertido, según el Ministerio de Justicia, en un ejército de 60,000 miembros. Superan al ejército y a la policía juntos. Entonces, mientras Estados Unidos siga creyendo que el problema de las pandillas es un problema de Centroamérica, las pandillas van a seguir creciendo, no solo allá, también acá.
Hay clicas de la Mara Salvatrucha que nacieron en El Salvador y ya están alrededor de Langley Park, por ejemplo, en Washington. O ya están la clica de los Sailors en la zona, en el este de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, aquellos asesores o aquel plan presidencial o legislativo, lamentablemente todavía no puedo ponerle nombre y apellido porque no he llegado a quienes lo crearon, de deportación de pandilleros de finales de los 80 y primer año de los 90, el 90 y 91, no entendió la lógica migratoria, no entendió que la migración se parece más a un círculo que a una línea recta. Y pensó que había solo un boleto, el boleto de ida de la pandilla hacia Centroamérica. Y no entendió que esa estrategia bien lo hubieran podido titular escupir al cielo. Porque es lo que finalmente les pasó. Bueno, para concluir esta entrevista, ¿qué le dirías a los periodistas hispanos que residen en Estados Unidos y que no hacen nada, absolutamente nada, para que haya algún tipo de cambio o pasen algo, pues, sobre lo que está pasando ahorita? Mira, humanamente les diría que es una falta de solidaridad. Creo que es lo que le pasa a un montón de gente por la que es normal que sintas una empatía. Profesionalmente, les diría que es un gran tema de cobertura, que nadie lo ha cubierto y que es capaz de develar un montón de cosas que harían, si lo haces bien, que los estadounidenses se quedaran con la boca abierta, los anglosajones se quedaran con la boca abierta, si se dan cuenta cosas que ocurren en su país, maltrato laboral, grupos del crimen organizado que tienen sus rutas marcadas acá adentro, problemas de pandillas que ocurren en sus barrios, se quedarían con la boca abierta. No lo hacen porque no se los han contado. Y a ellos les gusta contarse a ellos mismos solo sus cosas. Pero si contáramos lo que pasa entre la comunidad hispana, hay cierto nivel de violencia y de estafas económicas en contra de los indocumentados. Se quedarían sorprendidos y te empezaría a prestar atención el New York Times y New Yorker, te empezarían a voltearte a ver como reportero. Porque es un tema impactante. Les recomiendo que lo hagan. Y les recomiendo que en un mundo donde cada vez uno está más desesperado y las organizaciones civiles, las ONG se radicalizan porque tienen que enfrentarse a poderes como lo gubernamental, que es muy grande, o problemas del crimen organizado, siempre se acuerden que ustedes son periodistas y no otra cosa. No son activistas, que es un fenómeno que he visto mucho en las comunidades latinas. Un periodista no es un activista, es un periodista. No lo digo en desprecio de los activistas. Un periodista tiene que comprobar las cosas y aplicar el método, y esa es la valía de su trabajo. Si no lo cumplís y solo informás porque querés aplaudirle a una población porque te cae bien y quedar bien con ellos, les estás haciendo un daño. Porque tu información no es verídica, y una información que no sea verídica, constatada, pasada por el método, no influye. Y lo que a esa gente le interesa es que influyas en sus vidas, que cambies para mejor sus vidas. Les recomiendo que aprendan el método y que lo ejecuten. El periodismo es un oficio muy desnaturalizado ante las realidades con las que empatizamos. A veces creemos que tenemos que ser como una especie de amenizadores de fiestas. El periodismo investiga, le guste a quien no le guste los resultados. Bueno, Oscar, primeramente agradecerte por estar aquí. Un gusto. En realidad hemos tocado temas que son increíblemente importantes aquí en Estados Unidos y en la región de Centroamérica. Y sí, muchísimas gracias en realidad por tu tiempo de nuevo, y cerramos esta entrevista. Para el Nuevo Sol Televisión, soy Carlos Ravelo. El Nuevo Sol Televisión.